¿Cómo resuelvo? Jóvenes. Diferencia de cuadrados. Lo puedo trabajar como una diferencia de cuadrados, lo puedo hacer al despeje inmediatamente y luego sacar raíz parada. Al final, cuando ustedes tienen, dependiendo del grado de la ecuación, así es la cantidad de soluciones que van a encontrar. Hagámoslo por diferencia. ¿Quién sería la factorización de este polinomio? X menos 3 por X más 3. Exactamente. Tengo los factores X menos 3 por X más 3 igualado a 0. Cuando yo tengo un producto de factores igualados a 0 es porque cualquiera de los factores se vuelve 0 o ambos son 0. Entonces, igualo a 0 cada uno de ellos. Y acá despejo, ¿verdad? Me devolvería X igual a 3 y X igual a menos 3. Yo tengo entonces, ya lo habían dicho, van a ser todos los reales, excepto los valores que anulan al denominador. ¿Quiénes son esos? Las raíces son menos 3 y 3. Ya está entonces el dominio. Ahora, vamos a encontrar quiénes son las asíntotas verticales para esta función. ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Las asíntotas verticales estaban asociadas a los límites infinitos o a los límites al infinito? Infinitos. Al infinito son horizontales. Exacto, los límites infinitos. Los límites infinitos son los que me están devolviendo como resultado infinito, ¿verdad? Fíjense qué es lo que va a suceder con las funciones racionales. Las posibles asíntotas verticales para una función racional van a ser siempre los ceros del denominador, es decir, aquellos valores de x que no pueden ser tomados por la función. Vamos a analizar para encontrar las asíntotas verticales de una función racional los límites alrededor de los valores que vuelven cero al denominador. Vamos a analizar los límites laterales para los valores. Si son 2 valores, entonces yo voy a encontrar 4 límites. Si fuesen 3, 6 límites. Si solo es un valor que anula al denominador, solo voy a encontrar un límite. ¿Cómo voy a deducir si es o no esta posible asíntota se convierte en una asíntota vertical? Si el resultado al calcularle el límite, ya sea por la derecha o por la izquierda, me está devolviendo o más o menos infinito, la teoría establece que entonces en x igual a este valor se estará dando una asíntota vertical. Entonces los candidatos siempre van a ser estos, los ceros del denominador. Viene entonces el análisis para los dos valores. Vamos a calcular los dos límites laterales. Vamos a calcular quién es el límite cuando yo me acerco a menos 3 por el lado izquierdo de la función y por el lado derecho. ¿Qué devuelve si yo calculo este límite? ¿A qué es equivalente? ¿Cómo calculo el límite lateral? ¿O cómo calculo este límite? Con valores próximos al número. Recordemos. Yo les mencionaba, aunque se esté acercando. Exacto, primero lo evalúo directamente, aunque sea un límite lateral. Entonces yo acá sustituyo el valor de menos 3, a pesar que está tendiendo por el lado izquierdo. ¿Qué devuelve como resultado el numerador y qué me está devolviendo el denominador? El numerador 8. Numerador 8 y denominador 0. 0. Ahora bien, cuando yo tengo este tipo de indeterminación, porque esto es una indeterminación, la teoría establece que este límite no existe. Solo dicen las propiedades. Viene la teoría de los límites infinitos y me dice, este límite al no existir, al tener esa indeterminación, ¿esto es más o es menos infinito? ¿Cómo deduzco yo si es más o menos infinito? ¿Qué es lo que hacíamos? Igualábamos, bueno, ponemos los exponentes del mayor numerador y denominador. No, eso es para calcular, Roberto, un límite al infinito. Eso es la observación cuando es un límite, cuando el x está tendiendo a infinito, o a menos o a más. Ah, ya me acordé, ponemos un valor cercano a tal número por la izquierda o por la derecha. Exacto, depende de lo que esté tendiendo. En este caso, menos 3 por la izquierda, dígame un valor que pueda yo evaluar en la función. Un valor cercano a menos 3 por la izquierda, ¿quién sería? Menos 3.01. Perfecto. ¿Qué hago? Lo evalúo y veo el comportamiento del numerador y denominador. Entonces, ¿qué obtengo acá? Menos 3.01 al cuadrado menos 1 dividido por menos 3.01 cuadrado menos 9. Ayúdenme con esta evaluación, por favor. ¿Qué devuelve? Menos 4.01. Numerador. Sí, ese es el numerador. Seguro, Roberto, ¿he evaluado bien? A mí me dio 8.06. Ajá. Roberto, ¿revisa esa evaluación? Ah, no le había puesto el cuadrado. Ajá. ¿Y denominador? 0.06. 0.06. ¿Qué establece la teoría? Me dice la teoría entonces que la conclusión para este límite, ¿quién va a ser? ¿Y por qué? El límite cuando x tiende a menos 3 por el lado izquierdo
de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 9. ¿Qué devuelve? Es infinito. Más infinito. ¿Por qué más infinito? Porque el numerador se va a una constante positiva y el denominador tiende a 0 por valores positivos. Yo les mencionaba, les hacía las referencias, como que solo hagan el cociente de 5. Usted ya sabe que va a ser más o menos infinito, dependiendo de lo que devuelve el cociente de 5. A partir de este resultado, dígame. Una pregunta. Si, por ejemplo, si evaluamos también en el lado cuando menos 3 se va a la derecha y nos da menos infinito, ¿cómo sabremos cuál infinito es el que tendríamos que poner? Por ejemplo, si no tuviera ese menos arriba. Lo que sucede, Roberto, es lo siguiente. Este es el resultado del límite cuando me acerco a menos 3 por la izquierda. Lo que yo quiero ahorita es deducir las asíntotas verticales. Con este resultado, yo ya concluyo que este x igual a menos 3 es asíntota vertical. Recuerde que solo basta con que nos dé cualquier lateral o cuando tiende a él, o más o menos infinito. O sea que eso es independiente, si no te da más o menos infinito. Lo que importa es que si nos da, tiene que ser asíntota vertical. Exacto, si devuelve infinito, entonces es asíntota vertical. Ah, ok, ya. Ahora, esto es nada más lo necesario para deducir que es vertical. Ahora, yo voy a calcular el otro límite por la derecha porque lo voy a usar con la gráfica. No es tanto para probar que es asíntota vertical porque ya lo demostré. Con este queda demostrado que x igual a menos 3 es asíntota vertical. El otro límite es nada más porque a mí me va a ayudar con la tendencia de la gráfica cuando yo venga y haga el bosquejo de esa gráfica. Entonces, deben calcular los dos siempre. Y estos dos es independiente, ¿verdad? Si devuelve igual, pues escaso, no es que siempre va a darse esto. Ahora, esto de aquí es esto mismo, a pesar de que es un límite lateral, yo evalúo directamente en el valor. Entonces acá ya no tienen que estar ustedes ingresando a la calculadora, solo deben dejar indicado el proceso y ya sabe lo que le devuelve. Lo que va a cambiar es en esto. Entonces usted ya sabe que ese límite es más o menos infinito. ¿En dónde evalúa ahora? Un número cercano a menos 3 por el lado derecho. Menos 2.99. Perfecto. Entonces ahora voy a evaluar eso en mi función. Menos 2.99 al cuadrado, restándole 1, dividido por menos 2.99 al cuadrado, menos 9. ¿Qué devuelve el numerador? ¿Qué devuelve el numerador? Menos infinito. ¿El resultado del numerador, Daniel, creo que? No. ¿Numerador? 7.94. Gracias. ¿Y el denominador? Menos 0.06. Bien, este resultado ya lo había deducido uno de ustedes. Se está yendo a menos infinito. Ya les digo, a partir de acá yo ya deduzco que este es asíntota vertical, pero esto lo voy a necesitar para la gráfica. La conclusión la voy a hacer hasta el final, porque voy a probar ahora para x igual a 3. Voy a concluir las asíntotas de una sola vez. Ahora vamos con x igual a 3. Es un proceso muy similar. Lo que voy a calcular son los límites laterales alrededor de 3. El límite cuando x tiende a 3 por el lado izquierdo, la función sigue siendo la misma. No tengo otra. X cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 9. Nuevamente evalúo 3 al cuadrado menos 1 sobre 3 al cuadrado menos 9. ¿Qué devuelve esto? Devuelve 8 sobre 0. Vengo, tomo un valor cercano a 3 por la izquierda. ¿Quién puede ser ese? 3.0. No, 2.99 sería si el 3 es positivo. Exacto, 2.99. Y aquí nuevamente vamos con 2.99 al cuadrado menos 1 sobre 2.99 al cuadrado menos 9. ¿Qué devuelve? ¿Numerador? 7.94. ¿Y el denominador? Menos 0.06. Ahí estamos. Entonces, la conclusión a partir de la teoría, tenemos que el límite cuando el x tiende a 3 por el lado izquierdo de x cuadrado menos 1 dividido por x cuadrado menos 9, me está devolviendo como resultado más o menos infinito. Menos infinito. Menos infinito, ¿verdad? A partir de ese resultado, yo concluyo que x igual a 3 es asíntota vertical, pero voy a calcular el otro límite, que es el lateral derecho, para graficar. Lo voy a necesitar. Entonces, a 3 por la derecha,
Este proceso es como copiar y pegar, aunque nos duela un poco la mano, pero vamos a tener que dejar indicado todo este proceso. Vicky, ¿por qué tomó el 3 positivo? Porque el 3 positivo era otro valor que indefine. Recuerda que las asíntotas verticales se van a poder dar o se están dando las posibles en los ceros del denominador. Entonces tengo 2. Oh, ya. Si hubiese sido 4 el que me lo anulaba, entonces yo analizo alrededor de 4. Si hubiese sido 1, alrededor de 1. ¿Sí? Sí. 3 al cuadrado menos 1 sobre 3 al cuadrado menos 9. Esto me devuelve 8 sobre 0 y ahora un número cercano a 3 por el lado derecho. ¿Quién será? 3 por el lado derecho. 3.01. Evalúo, ¿verdad? 3.01 elevado al cuadrado. Le resto 1 y esto va a ser dividido por 3.01 elevado al cuadrado, restándole 9. ¿Qué devuelve el numerador? 8.06. 8.06. ¿Y el denominador? 0.06. Ya que puedo concluir entonces que este límite, cuando yo me acerco a 3 por el lado derecho de la función, ¿qué devuelve? ¿Más o menos infinito? Más infinito. Más infinito. Ya está entonces. Ahora sí viene la conclusión para las asíntotas y esto siempre habrá que dejarlo indicado. Por lo tanto, la recta x igual a 3, las asíntotas son rectas verticales. Tienen ecuaciones x igual a un valor numérico. Y x igual a menos 3 son asíntotas verticales para la gráfica de la función. ¿Estamos bien hasta acá con las asíntotas verticales? ¿Sí o sí? Y en esta no nos podrían dar un valor numérico. Si devuelve un valor numérico acá, entonces no es asíntota vertical. Recuerda que la indicación o el literal B me está pidiendo que encuentre la asíntota vertical. Entonces, ¿quiénes son esas posibles? Siempre van a ser los ceros del denominador. ¿Cómo lo compruebo? Si al calcular el límite, ya sea por la izquierda o por la derecha, me está devolviendo un valor infinito. Si uno de estos dos devuelve un valor numérico, ella siempre va a ser asíntota vertical porque por un lado se está yendo a un infinito. ¿Me doy a entender? Sí, entonces concluiríamos que solo uno de ellos es asíntota vertical. Por ejemplo, si menos 7 eran los dos números numéricos, los dos laterales, diríamos que solo 3 es. Exacto, es asíntota vertical. Para que sea asíntota vertical, debe devolver como resultado el límite o más o menos infinito, ya sea por el lateral derecho o el izquierdo. ¿Sí? Una pregunta, si de inicio no da la indeterminación número sobre 0, ya lo descartamos totalmente. Exacto, porque usted puede calcular el límite. Y si me da 0 sobre 0, igual lo descarto. No, porque puede hacer una simplificación. Puede aplicar una técnica y al final llegar a esto. Ah, ya. Sí. Sí. Bien, en el literal C vamos a encontrar las asíntotas horizontales. ¿A quién iban asociadas las asíntotas horizontales? A los límites del infinito. ¿A los valores? ¿A los límites del infinito? Iban asociadas a los límites al infinito. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué proceso vamos a seguir para poder encontrar las asíntotas horizontales? Nada más vamos a encontrar quién es el límite cuando x tiende, ya sea a más o menos infinito, lo vamos a hacer simultáneo, de la función que me están mostrando. Ahora, ¿cómo calculo yo un límite al infinito? Ahí sí con el mayor del numerador. Con los grados. Exacto. Aquí sí es la observación. ¿Qué valor devuelve el grado del numerador? 2 y 2. 2 y 2. Ahora, este es el proceso que deben dejar. ¿Cómo es el grado del numerador respecto al grado del denominador? ¿Es mayor, es igual o es menor? Iguales. Son iguales. Entonces me dice la teoría, este límite a qué es igual. Cuando los grados son iguales del grado del numerador es igual al grado del polinomio denominador, la teoría establece que este límite va a devolver como resultado, ¿qué valor? El cociente de los coeficientes. Exacto. ¿Cuáles coeficientes? Los que acompañan a la variable con el grado. Los que acompañan a la variable con el mayor exponente o al término que define el grado. ¿Qué coeficientes son esos? Por 1 sobre 1. Uno en el numerador y uno en el denominador. Por lo tanto, el límite que está devolviendo. 1. El resultado de ese límite es 1. Ahora bien, a partir de este resultado yo concluyo. ¿Habrá o no asíntota horizontal? ¿Y quién es? Sí, sería 1. 1. ¿Y quién es la ecuación? Límite al infinito. No. La ecuación de la asíntota horizontal, ¿qué forma tiene? X igual a 1. No, la X igual a algo es asíntota vertical. Son rectas verticales.
Y es igual a 1. Les había mencionado, es y igual al valor del límite. Y igual a 1 es asíntota horizontal para la gráfica de la función. Entonces, de esta forma vamos a encontrar o a deducir las asíntotas horizontales. No se le olvide dejar este proceso. No me vaya a dejar de una sola vez o vaya a hacer esto, que x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 9 es 1. Si no lleva el límite al infinito, esto no tiene sentido. Tengan cuidado con las notaciones. En el literal D, vamos a hacer un proceso que, eso sí no lo hemos hecho con ninguna función. En literal D vamos a comprobar si la función corta a su asíntota horizontal. Habíamos venido estudiando la parte de asíntotas a través de las funciones, diciendo de que ellas son rectas a las cuales la función se acerca mucho a su gráfica, pero no los corta. Las funciones racionales son como un caso atípico, si lo queremos ver de esa manera, un caso especial, que algunas de sus gráficas sí pasan cortando a las asíntotas horizontales. A las verticales nunca la van a cortar, a las horizontales puede que la corte, y si la corta van a ser en un número finito de puntos, es decir, que son números contables, 2, 1 punto, 3 puntos, no es un número infinito. Entonces, ¿cuál es el proceso que vamos a seguir nosotros? Porque es necesario que nosotros conozcamos esto, si la pasa cortando o no, porque al momento de graficarlo vamos a usar. ¿Cómo vamos a encontrar o a deducir si la corta o no? El proceso que va a seguir usted siempre va a ser esto. Toma a la ecuación de su función y la va a igualar a la ecuación de su asíntota horizontal o al valor de la asíntota horizontal. ¿Quién es la función? Es x cuadrado menos 1 dividido por x cuadrado menos 9. Lo que yo estoy haciendo aquí es encontrando puntos de corte, lo que tienen que hacer en el trabajo de investigación. ¿Quién es la asíntota horizontal? Y igual a 1, estoy igualando las dos y. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer el despeje para la variable x. Si en el proceso de despejar x a mí me está devolviendo una contradicción o me está devolviendo una indeterminación o alguna igualdad que no sea cierta, yo concluyo que no hay un corte. Pero si yo puedo despejar a la x, habrá corte con la asíntota horizontal. ¿Y quién va a hacer ese corte? Ese corte va a ser el valor que yo encuentre para x, coma, el valor de la asíntota. Entonces empiezo con el despeje. ¿Qué hago acá para despejar a la x? ¿Qué hacemos? Primero es quitar el denominador. Exacto. ¿Cómo quito esto? ¿Cómo lo quito? Multiplicando al 1 y a la expresión del lado izquierdo con el denominador. Así se queda. Bueno, se vuelve 1 y en el denominador queda el producto del denominador por el 1. En ese lado, ¿verdad? Como está dividiendo, vendría a multiplicar. Ahora, ya el denominador fue simplificado. Vengo por acá, me queda x cuadrado menos 9. Como yo estoy despejando, si yo envío esta x a este lado, al final se va a eliminar porque va a ser una resta. Y yo tengo esta igualdad. Yo les pregunto, ¿esa igualdad es cierta? No, ¿verdad? Jamás. Menos 1 va a ser igual a menos 9. Entonces acá hay una contradicción. Significa entonces que como no se puede despejar a la variable, es muy parecido a lo que hicieron en su trabajo de investigación. Por lo tanto, ¿qué concluyo yo? Concluyo que f de x no corta a su asíntota horizontal. Entonces, si por ejemplo, imagínense que al despejar a mí me hubiese quedado x igual a 2. ¿Quién hubiese sido el punto de corte? Hubiese sido el valor que yo encuentro para x, coma el valor de la asíntota, que es 1. Entonces el punto hubiera sido 2,1. Y si hubiese tenido otro x, entonces formo el otro x con el mismo y. ¿Me doy a entender? ¿Podría repetir? Lo último. Sí. Vale. Aquí yo encontré que no puedo despejar a la x y lo que pasó fue que se me eliminó y llegué a una igualdad que no es cierta. Entonces la conclusión es que no hay corte. Si hubiese corte, yo hubiese podido encontrar los valores de x, hubiese podido resolver esta ecuación y yo hubiese llegado a una respuesta. Por ejemplo, imagínense que hubiese llegado a x igual 2 y x igual a menos 3. Entonces hay dos puntos de corte. ¿Quiénes serían eso? El 2, el valor de la asíntota horizontal y el menos 3, el valor de la asíntota horizontal, que es 1. Entonces en estos dos puntos va a pasar cortando la gráfica a la asíntota. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Preguntas con esto? No. Bien, dígame. Digamos, en el caso de tener una seccionada, solo le vamos a aplicar eso a la que está tomando, a la que tiene el dominio entre ese rango. ¿O tendríamos que sacar asíntota para cada una? No, lo que sucede es de que con las seccionadas ya las gráficas son diferentes. Este tratamiento o este proceso, como que es enfermedad, es para funciones racionales. En el caso que en una me la muestren como seccionada, ahí sí. Como estoy encontrando, como usted dice, la asíntota, tengo que ver el valor de la asíntota, tendría que ver en dónde se está devolviendo este valor en y. Pero eso ya sería como caso bien complejo, ¿verdad? Podrían darse, claro está. Pero no viene el lo principal, no, en una evaluación pues ya sería un poco, o sea, un problema bastante complejo. ¿Sí? Sí, gracias. Bien, vamos a esto que ya conocen, los cortes con los ejes coordenados. ¿Cómo los encuentro?
con igualaciones. Exacto. Si yo quiero el corte con eje X, ¿qué hago? Igual lo voy a Sustituimos X por 0. Sustituyo el y por 0 igual a la y a 0. Entonces acá tendría la función igualada a 0, ¿verdad? X cuadrado sobre X cuadrado menos 9 igual a 0 y despejo a X. Ahora viene el denominador, nuevamente muy parecida a la ecuación, lo único que ahora está 0 acá. Al multiplicar todo este término por 0, ¿qué devuelve? 0, ¿verdad? Entonces tengo una ecuación cuadrática que la solución es bastante inmediata. Puedo aplicar la diferencia de cuadrados o puedo aplicar lo que les mencionaba, un despeje inmediato. Si yo despejo de forma inmediata, ¿qué se me forma? Me va a devolver x cuadrado igual a 1. ¿Cómo resuelvo esto? Extraigo raíz. Lo único que no se le olvide, cuando usted trae raíz, viene la simbología más o menos. Entonces de acá viene la raíz, más o menos 1. ¿Quiénes son los cortes con eje X entonces? Recuerda que lo vamos a dejar como pares ordenados. Tengo al punto 1,0 y al punto menos 1,0. ¿Estamos bien acá? ¿Sí o no? sí. Vamos al corte con el eje Y. ¿Cómo encontramos el corte con el eje Y? Ahora sí igualamos. Bueno, sustituimos en X al valor de 0. Exacto. Ahora sustituimos en la función o en la ecuación a la X por 0. ¿Qué me devuelve si yo hago esa sustitución? 0 menos 1 entre 0 menos 9. ¿A qué es equivalente esto? ¿Qué devuelve? Un noveno. Un noveno, ¿verdad? Conclusión, entonces, ¿quién es el corte con Y? ¿Cuál punto? 0,1. Exacto, el valor de X es 0, un noveno. Bien, estamos listos ya para hacer el bosquejo de la gráfica. Vamos a utilizar todo esto. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Primero dibujar el plano, porque si no tiene el plano, ¿cómo va a graficar? Luego que ya tiene la escala y tiene su plano, me va a ubicar a las asíntotas verticales, a las horizontales y a los cortes con los ejes coordenados. Veamos las asíntotas verticales, están en menos 3 y 3. Estas asíntotas ustedes las pueden graficar punteadas o continuas, no hay problema. Y la horizontal está en y igual a 1, ¿verdad? Los puntos de corte tengo al menos 1,0 y al 1,0. En X y en Y. Ayúdenme con la equivalencia de un noveno, por favor. ¿Qué es equivalente? 0.1. Entonces esta escala no me va a ayudar mucho, pero la voy a dejar por aquí. Por aquí esta sería 0.1. Entonces sería 0, 0.1. Bien, ya estamos. ¿Qué vamos a hacer para hacer la gráfica? Fíjense bien en esto y si hay preguntas las van haciendo, porque esto es lo que vamos a estar haciendo en este tipo de gráfica. Nos vamos a acercar primero a la asíntota vertical por el lado izquierdo y por el lado derecho. ¿A través de qué? A través del límite. Recuerda que el valor del límite que nosotros tenemos es la tendencia de la gráfica. Ese es el límite por definición y por eso les decía que vamos a calcular los dos laterales. Vamos por acá a el límite cuando x tiene a menos 3 por la izquierda. Si x tiene a menos 3 por la izquierda, me dice que su límite es más infinito. Por lo tanto, la gráfica de esa función, cuando yo me acerco cada vez más y más a menos 3 por la izquierda, ¿a dónde se va? Si el límite es más infinito, pues ella se va a más infinito. ¿Cierto? Cierto. Ahora, cuando el x se va a menos infinito, ¿cuál es la tendencia que lleva la función? Veamos el límite. Si el x tiende a menos infinito, la función tiende a 1, que es su asíntota horizontal. Y como no la corta, no va a pasar de acá. Viene por acá, cada vez decreciendo más y más, pero no la corta. ¿Por qué yo empecé a graficar acá? Porque si yo hubiera empezado desde acá, la tendencia, yo hubiese tenido que pasar cortando a esta asíntota horizontal, pero no la está cortando. Por lo tanto, la gráfica viene acá. ¿Estamos bien con esa parte? Sí, ¿dónde identificó que tiende a 1? Con el límite al infinito. Cuando el x tiende a menos infinito, la función se va a su asíntota horizontal, que es 1. Sí. Sí. Vámonos a la otra parte. Cuando yo me acerco a menos 3 por el lado derecho, ¿cuál es la tendencia de esa función? Es decir, ¿cuál es su límite? ¿Lo tienen por ahí? Menos infinito. Menos infinito. Ahora bien, fíjense en esto. Cuando yo me acerque más y más a este menos 3 por el lado derecho, la gráfica tiene que venir de este lado.
Ahora, yo ya sé que como este es un corte con el eje X, ella debe pasar por este lado. Este es un corte con el eje Y, debe pasar por este lado. Si viene decreciendo y este es el corte, entonces este va a ser el punto de inicio para acá. Si yo empiezo, por ejemplo, desde por acá, ella aquí tendría que cortarme a la asíntota porque viene decreciendo. Entonces, ese sería mi punto de inicio y viene decreciendo. ¿Estamos bien? ¿Podría volver a explicarlo, por favor? Vamos de nuevo. Cuando yo me acerco a menos 3 por el lado izquierdo, por el lado derecho, perdón, la tendencia de la gráfica de la función es irse a menos infinito. Cada vez yo estoy más cerca de menos 3 por el lado derecho, ella se va a menos infinito porque ese es su límite. Lo que les estoy explicando acá es lo siguiente. La gráfica tiene que pasar por estos dos puntos. ¿Por qué tiene que pasar por esos dos puntos? Porque son los cortes con los ejes coordenados. Es lo que hemos encontrado nosotros. Al pasar por esos puntos, yo no puedo venir y empezar a graficar desde por acá, por ejemplo, o desde por acá, porque primero tendría que pasar cortando la cinta porque va decreciendo. Si yo me vengo por acá, tengo que hacerle de tal manera que pase por este punto en el eje X. Y si pasa por ese punto, yo tendría otro corte en el eje Y, pero el corte con el eje Y solo es un noveno. Por lo tanto, al final, este punto de corte con Y se convierte en el punto de inicio para esta ramita de la función. Entonces, como viene decreciendo y tiene que pasar por ellos dos, desde acá inicia, pasa por él y decrece. ¿Estamos bien? Así es. Vamos con el otro lado. Si yo me acerco a 3 por el lado izquierdo, ¿cuál es la tendencia de esa función? ¿Cuál es su límite? Menos infinito. Entonces, de este lado está haciendo algo muy similar acá. Ella tiene que pasar por este punto de corte y este otro. Y la tendencia, cada vez que yo me acerco más y más a 3 por el lado izquierdo, la tendencia de ella, ¿hacia dónde es? A menos infinito. Viene para acá. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Chicos. Sí, sí. Ahora vamos a acercarnos a 3 por el lado derecho. ¿Cuál es la tendencia de la función? Es decir, su límite. Más infinito. Más infinito. ¿Podría empezar yo a graficar desde por acá y irme a más infinito? ¿Desde por acá? No puedo. ¿Por qué? Porque esta es asíntota horizontal y no hay corte con ella. Entonces la gráfica, si yo voy acercándome a 3, tiene que estar por encima de la asíntota. Entonces cuando va acercándose a 3 por el lado derecho, ella está creciendo. Y si me acerco a 3 por... Ya habíamos visto que decrece. Si me voy con los X a más infinito, ¿qué hace la gráfica de la función? ¿A dónde tiende? Cuando el X se va a más infinito. ¿Cuál es el límite en ese caso? 1. Es 1, eso es asíntota. Entonces ella viene acá. Ya está. Parece una recta secante. Una recta secante. No, perdón, la función secante que habíamos visto. Ah, la secante solo es así. O así. Pues. Las gráficas de las funciones racionales no siempre van a adoptar esta forma. Casi siempre van a tener de este tipo, como que son L's, pero no L's así, ¿verdad? Sino que llevan como curva porque se van acercando. Y esta U puede o no puede estar apareciendo. Ya está, este es el bosquejo de la gráfica. Si a ustedes les cuesta identificar en qué parte está la gráfica, lo que pueden hacer es darse valores. Por ejemplo, aquí que estoy con menos 3 por la izquierda, ustedes pueden evaluar valores cada vez más cercanos y más cercanos a menos 3 de ese lado y van a darse cuenta que está devolviendo valores en Y acá arriba. Lo mismo pueden ser para cada parte que les queda la división con las asíntotas. Lo último que vamos a estar haciendo, dígame. No es un proceso que no va a pedir. ¿Cómo? No tiene un proceso que usted no pediría. No. Exacto, no, ya eso de la evaluación sería como una ayuda para usted si le está costando identificar. Si no puedes identificar a dónde está, no hay problema. Vámonos al rango. ¿Quién sería el rango para esa función? Una unión de menos infinito a un noveno cerrado. Bien. Unido. Sería uno abierto a más infinito. Estamos de acuerdo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes no está de acuerdo con este rango? A mí no me convence lo último, porque si bien sabemos, nunca va a tocar el 1. A la asíntota. Ajá. Vaya, ¿convenzamos lo del que me dio este rango al compañero? Pero el 1 es abierto, entonces no lo está sacando. ¿Ahora sí quedó convencido? Sí, Bien, fue una excelente reducción del rango, es esto.
Acá la función no está tomando elementos justamente en este pedacito, entonces hay una unión de intervalos, viene desde menos infinito hasta este punto, que es un noveno unido. El compañero me dice, yo no estoy muy convencido con esto, y qué bueno que tenía esa duda, pero acá se la aclaró. Si yo hubiese dejado este intervalo, el compañero me hubiera dicho eso, ahí sí, eso sí no estaría correcto. Lo que yo estoy diciendo acá es que los valores en y acá se están acercando a 1. Yo no puedo empezar desde un valor, lo mirábamos cuando estábamos trabajando con la función exponencial, me parece que les expliqué esta parte, y la logarítmica, que, no, con la seccionada fue, que evaluamos al valor o partimos de ese a pesar que no se ha tomado, porque si no yo pierdo valores. Imagínense que yo lo dejo hasta, por ejemplo, 1.01. Todo lo que está antes de 1.0.1 hay infinidad de números, se me están perdiendo al tomar este valor. Entonces yo parto de la asíntota, pero no la tomo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Felipe. Sí.